Estamos estudiando esta serie que titulamos Sígueme. Vimos cómo esa fue precisamente la invitación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Les dijo, sígueme. Y para nosotros son maravillosas noticias cuando nos damos cuenta que Jesucristo no fue a la élite religiosa de su época para pedirles que fueran sus discípulos. Fue con los rechazados, fue con los pecadores, con gente que ni siquiera creía en Él en ese momento. Él les dijo, sígueme, ¿verdad? Ven a tener una relación personal conmigo y esa relación te va a ir transformando poco a poco. Vimos cómo son diferentes fases que vamos atravesando, que nos hacen irnos acercando cada vez más a Él, y es precisamente esa cercanía que empieza a transformar nuestros corazones. La semana pasada analizamos cómo el factor más importante que detiene a una persona de entregarse verdaderamente a la transformación, de entregarse a Cristo, de permitirle reinar en todas las áreas de su vida, es el miedo. ¿No? Y entonces hablábamos de cómo lo que Jesucristo está tratando de hacer en tu corazón y en mi corazón es crear una fe que sea tan poderosa que te pueda sobreponer a esos miedos, y en el momento que te diga, actúa de esta manera, ve y haz esto, tengas la fortaleza para hacerlo. ¿Okay? El día de hoy vamos a contestar otra pregunta. Una pregunta que sé que tiene a muchos de ustedes sin dormir desde hace varias semanas, ¿no? Me dicen, es que yo quiero ser un seguidor de Cristo, pero la verdad no sé qué ponerme, ¿no? Entonces vamos a contestar la pregunta, ¿cómo se viste un seguidor de Jesús? ¿Okay? Y van a ver que se va a poner bastante interesante. No se pongan nerviositos, por favor. ¿Okay? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar cómo se viste un seguidor de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por ese amor que nos mostraste a todos en tu Hijo Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Señor, vino Él a llamarnos a seguirlo, y eso es exactamente lo que queremos hacer. Y sabemos, Señor, que hay obstáculos, hay cosas, como analizamos hace unos días acerca del miedo, pero nosotros queremos seguirte, Señor, queremos ser verdaderos discípulos tuyos y ser transformados por ti. Sé que lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, es algo profundo y de alguna manera complicado para nosotros, y por eso te pido, Padre, que nos ayudes hoy a verte de forma más clara, a acercarnos un poquito más a ti, a conocerte mejor, con la esperanza, Señor, de que ese acercamiento, ese conocimiento transforme nuestro corazón y nos permita convertirnos en verdaderos discípulos tuyos. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, a lo mejor les parece algo muy simple este asunto de cómo se viste un seguidor, pero no sé si han dado cuenta que tú puedes identificar a quién está siguiendo la gente dependiendo de cómo se viste. Vamos a hacer un examen rápidamente. Fíjense, ¿a quién está siguiendo esta gente? A la selección de México de fútbol, ¿no? O sea, podemos ver que son seguidores. ¿Qué tal estos que siguen? Ahora sí están bien. El otro me dijo, el América. No, ¿cómo el América? El Brasil, ¿no? Estos son brasileiros, ¿no? ¿Los que siguen? Estos siguen al superhéroe, el Chapulín Colorado, pero también le van a México. ¿Qué tal los que siguen? A Dallas, esto es fútbol americano, ¿no? Son seguidores de los Vaqueros de Dallas. Pero miren, tomen en cuenta que no nada más seguidores de deportistas o de equipos deportivos se visten de forma especial y entonces los puedes identificar. Por ejemplo, ¿a quién siguen estas mujeres? Alá, ¿no? Pueden decirlo, aunque es la iglesia. Alá, o sea, ellas siguen a Alá, creen que el profeta es Mahoma y entonces son mujeres musulmanas y así se visten, ¿no? ¿Qué tal estos señores? Son monjes budistas, ¿no? Siguen las enseñanzas de Buda. Estos que siguen son un poco más complicados. Son Sikhs de la India, ¿verdad? Esa es la quinta religión más grande del mundo, el sikhismo. Entonces, fíjense, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo debería de vestirse un cristiano? Y se van a dar cuenta que tenemos dos extremos. Por un lado, tenemos a este extremo, ¿no? Nuestras camisetas, ¿no? Yo amo a Jesús. La de Max está interesante, hay poder en Jesús, dice, ¿no? Y por el otro extremo tenemos a este grupo de gente. Dios te odia, quiere que te vayas al infierno, ¿no? Hay gente que se viste con este tipo de letreros para representar el cristianismo, dan ganas de unirse a la iglesia esa, ¿no? Miren, la verdad de las cosas es que el apóstol Pablo, hace poquito, aproximadamente 2000 años, escribió describiendo lo que debería decir el vestuario de un seguidor de Cristo.
¿ok? Y ya sé que nos ponemos nerviosos porque cuando lo escribió Pablo todavía no se inventaban ni los botones ni los cierres, ¿ok? Pero van a ver que no es de lo que estoy hablando. Pero antes de empezar a analizar lo que Pablo escribió, quiero que entiendan lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense, Pablo es una persona que, como muchos de ustedes saben cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo no empezó como un seguidor de Cristo, al revés. Pablo empezó odiando a los seguidores de Cristo y de hecho tratando de eliminar el cristianismo. Después se convirtió y entonces empezó a plantar iglesias con las cuales se comunicaba a través de cartas, ¿ok? Pero quiero que sepan qué es lo que escribía Pablo, porque miren, hay personas que conocen nuestra iglesia, vienen a escuchar algún mensaje y les parece como una cosa muy novedosa o moderna que expliquemos la Biblia de forma muy fácil, ¿no? Que desenmarañemos la palabra de Dios para que sea entendible para nosotros. Pero si lo analizan, eso es exactamente lo que Pablo hacía. O sea, Pablo lo que hizo fue tomar las enseñanzas de Jesucristo, sus enseñanzas centrales que estaban escritas para judíos, estaban habladas a judíos, ¿eh? Y él las trataba de desenmarañar para que la entendieran gentiles como tú y como yo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a analizar cuál fue la enseñanza central, lo más importante que le dejó al final Jesucristo a sus seguidores. Y luego vamos a ver cómo Pablo explicó esas mismas enseñanzas para gente como tú y como yo. ¿Okay? Entonces vamos a tomar una enseñanza de Jesucristo que está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan y quiero que entiendan cuál es el contexto de lo que está pasando en ese momento. Fíjense, en el capítulo 13, aunque apenas estamos en el capítulo 13, estamos a menos de 24 horas de que Jesucristo sea crucificado. ¿Okay? O sea, está a menos de un día de morir, entonces está transmitiendo la información importante a sus seguidores. En ese momento ya terminaron la última cena, de hecho Judas ya se levantó y se fue para traicionarlo. Jesucristo le acaba de decir, lo que vas a hacer hazlo pronto, y Judas se levanta y se va y se queda con sus 11. Entonces está a punto de decirle a esos 11 una de las informaciones centrales más importantes que quiere que se les queden grabadas en la cabeza a ellos 11. ¿Okay? Entonces, antes de empezar la información les dice, bueno, yo ya estoy a punto de irme y a donde yo voy ustedes no pueden seguirme. Entonces todos ponen cara de consternación, llevan 3 años viviendo la vida con él de cerquita y de pronto les dice, yo ya me voy y no pueden venir conmigo. Pero entonces continúa enseñándoles y les dice esta información que es central, no quiere que la olviden. Empezamos en el versículo 34, les dice, este mandamiento nuevo les doy, acuérdense que está diciendo nuevo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Miren, en ese momento los discípulos deben haber levantado la vista como diciendo, ¿qué? ¿Cómo que nuevo? Si nos lo vienes diciendo desde que te conocemos, que nos amemos los unos a los otros, ¿qué tiene de nuevo eso? Pero pensaron demasiado rápido, porque fíjense cómo continúa. Dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Aquí Jesús les acaba de cambiar toda la jugada. Les está diciendo, no quiero que se amen como se han venido amando. No quiero que se amen como la gente normalmente ama a otras personas. ¿Se acuerdan que vimos que Jesucristo de pronto un día te pide que hagas algo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero de pronto te pide que lo hagas a su manera? Esta es una de esas cosas. Dice, yo no quiero que ames a los demás como los has venido amando. Quiero que los ames como yo te he amado a ti. Y para los discípulos este debe haber sido algo muy claro de entender, porque nada más traten de pensar en cómo Jesucristo amó a cada uno de ellos. Él podía haber tenido una conversación con cada uno y decirles, por ejemplo, Mateo, ¿te acuerdas cómo te amé? ¿Te acuerdas cuando llegamos a la mesa que estabas recolectando impuestos y todos los que iban conmigo lo querían era escupirte a la cara? Pero yo lo que hice fue invitarte a seguirme, a ser uno de mis más cercanos seguidores. No te pedí que dejaras a tus amigos ni cambiaras tu estilo de vida, simplemente dije, sígueme. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cómo te amé? O Natanael, ¿se acuerdan que Felipe, después de conocer a Cristo, se va a buscar a Natanael que está bajo de una higuera? Y le dice, ya encontramos al maestro, viene de Nazaret. ¿Se acuerdan qué le contesta a Natanael? Le dice, ¿de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de ese pueblo rascuache y bicicletero? Bueno, no dice esas dos palabras, pero o sea, eso es el mensaje, ¿no? Dice, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Jesucristo le podía haber dicho a Natanael, ¿te acuerdas? Cuando fue Felipe por ti, ¿qué fue lo primero que salió de tu boca? Te chutaste a mi familia, a mis ancestros, a todo mi pueblo. O sea, en una frase nos discriminaste a todos. Y yo, ¿cómo te recibí? Con amor. Te pedí que me siguieras, que fueras uno de los más cercanos a mí. O sea, él podía haber ido uno por uno diciéndoles, ¿te acuerdas cómo te he amado? ¿Cuántas veces han dudado de mí, se han equivocado, se han tropezado y lo van a abandonar y de todas maneras los va a seguir amando? Eso es lo que está diciendo aquí. Este es un mandamiento nuevo porque no quiero que ames como has venido amando, ahora quiero que ames
como yo te he amado a ti. Y luego les va a decir algo que, miren, desde mi punto de vista es el centro del mensaje de Jesucristo. Versículo 35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Lo que quiero que te distinga como persona de hoy en adelante no es cuántos versículos de la Biblia te sabes, no es qué tan bueno eres para venir a la iglesia todos los domingos, no es cuántas horas pasas en oración, no, es cómo amas a los demás. Quiero que eso te distinga, de manera que cuando la gente te vea amar a otra persona, diga: a este seguro es un seguidor de Cristo, mira cómo ama, mira de qué manera ama a los demás aunque no se lo merezcan, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que te distinga. Y miren, esto me parece a mí crucial, porque es la única vez que Jesucristo calificó algo de esa manera, ¿eh? Es la única vez que dice: esta es la distinción, esta es la marca de un seguidor de Cristo, que se amen los unos a los otros. Pero fíjense cómo le contesta Pedro. Justo después de decir eso, Pedro dice: ¿y a dónde va, Señor? ¿Ah? ¿Se fijan lo que está haciendo Pedro? O sea, Jesús está dándole su enseñanza más importante, lo que no quiere que se les olvide. Y Pedro dice: sí, pero hace como 10 minutos dijiste que ya te ibas. ¿A dónde vas? ¿Se dan cuenta que eso somos nosotros? Jesucristo nos está transmitiendo su información más importante, el centro de su mensaje, y nosotros, como Pedro, estamos tan enfocados en las cosas que nos preocupan, en los problemas que tenemos, ¿verdad?, en las situaciones que tenemos con la gente a nuestro alrededor, que no escuchamos la urgencia de su voz. ¿Verdad? Ámense los unos a los otros. Sí, pero ¿sabes qué? En el trabajo tengo un problemón, porque tengo un jefe que... Ámense los unos a los otros. Sí, ya oí esa parte, pero mi esposa, mira, se está comportando de esta manera, voy a poner una oración, ¿la puedes cambiar? ¿Le puedes hacer ahí algo? Tú eres Dios, tú puedes, ¿no? O sea, en lugar de escuchar que lo que Dios espera de nosotros es que amemos a los demás, estamos preocupados y enfocados en las circunstancias, en las cosas a nuestro alrededor. Y entonces nos sentimos desconectados de Dios. Y les voy a decir lo que hacemos. Ahí es en donde nos convertimos en gente legalista. Porque fíjense, les puse en su programa, la tendencia de la gente en la religión es cumplir reglas en lugar de construir relaciones. O sea, el resultado de que ignoremos el mensaje central de Jesucristo es que empezamos a tender mejor a tratar de cumplir todas las reglas posibles en lugar de construir relaciones profundas con la gente a nuestro alrededor. Esto, miren, lo hace la gente en todas las religiones. Es una tendencia natural del ser humano, y les voy a decir por qué. Porque aunque Dios lo que espera es que construyamos relaciones profundas entre nosotros, cuando se trata de cumplir reglas, yo siento que estoy en control. Yo me siento que eso lo puedo controlar y voy a decir: ok, yo esto lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo puedo seguir estas reglas, y aparte creo un sistema en donde digo: bueno, Dios me ama y estoy bien con Él porque hago esto y esto y esto y esto, y ya dejé de hacer esto y esto, y ya sé que esto me está costando trabajo y lo sigo haciendo de todas maneras, pero si voy me perdona. Y entonces estoy bien con Dios porque cumplo ciertas reglas, aunque te odie a ti, aunque no te trate con amor, aunque no cumpla con su mandamiento más importante, estoy bien con Él porque cumplo ciertas reglas. Entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en ese momento es: por favor, no se olviden de esto. Esto es lo más importante de todo. Tienen que amarse unos a los otros. No se les ocurra en ningún momento sustituir el amor por los demás con tradiciones, con reglas, con rituales, que es lo que tendemos a hacer todos, ¿no? Empieza a tener todo este tipo de cosas y entonces puedes cumplir las reglas, que es mucho más fácil que amar a gente que es muy difícil de amar. Y miren, esto es tan común que tristemente es la historia de muchas personas que han salido de iglesias en donde los han herido en el nombre de Dios. Que de repente te dicen cosas como: no, bueno, es que Jesús dijo esto y esto, así que ya no puedes venir aquí, estás rechazado, estás expulsado en el nombre de Jesús que murió por ellos. No creo que a Jesús le dé mucho gusto cuando su misma iglesia hiere a gente en su nombre. Y por eso Jesús le está diciendo: no puedes dejar que esto se te olvide. Aunque sea más fácil cumplir ciertas reglas, lo que quiero es que ames a la demás gente como yo te he amado, y eso es lo que te distinga, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje de Jesús, ¿ok? Después Jesucristo es arrestado, crucificado, resucitado por Dios y regresa al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pablo empieza a perseguir a la iglesia, luego Jesucristo, ya glorificado, lo confronta, ¿verdad?, se convierte. Y entonces él pasa unos años en meditación, Jesucristo le revela muchas cosas y Pablo llega a conocer de muy cerca a algunos de los discípulos.
conoce muy bien a Felipe, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, conoce a Pedro, conoce a Juan, Lucas, el evangelista, viaja con él por todos lados, y les voy a decir lo que hace Pablo. Pablo empieza a viajar por ciudades de Asia Menor, y lo que hace es llega a una ciudad y se mete a una sinagoga, y en esa sinagoga empieza a predicar a Jesucristo. A los judíos en la sinagoga les dice, miren, vamos a estudiar los profetas. Aquí tal profeta dijo esto, tal profeta dijo lo otro, están profetizando que va a llegar el Mesías. Y nos dicen estas cosas de Jesús. Ahora, lo que acaba de suceder en Jerusalén es que llegó precisamente el Mesías, pero no lo reconocimos. ¿Y qué creen que hicimos? Lo crucificamos, pero Dios lo resucitó, ¿no? Y hay montones de testigos que lo vieron resucitado. Entonces, los judíos que lo estaban escuchando, fíjense, si leen en el libro de Hechos, se van a dar cuenta que muchos de ellos cuando escuchaban a Pablo quedaban admirados. Decían, wow, o sea, nos acaba de llevar punto por punto hasta el Mesías. Pero cuando se daban cuenta que toda la gente se emocionaba y lo empezaban a seguir a él, les entraba la envidia. Y entonces lo expulsaban de la sinagoga, decían, ya no digas esas tonterías, pum, lo echaban para afuera, y él decía, pues me voy. Y se iba a la calle, y muchos se salían con él. Y otros gentiles, ¿verdad?, se juntaban con él, y entonces fundaba una iglesia. Plantaba una iglesia, les enseñaba, les dejaba más o menos armados, y se iba a otra ciudad, y volvió a hacer lo mismo. Y luego otra vez lo mismo, y luego otra vez lo mismo. Y después, en un segundo viaje, va a revisar cómo están las iglesias, y se mantiene en contacto con ellas por carta, y se empieza a dar cuenta por las cartas que le escriben, que las iglesias que fundó empiezan a comportarse exactamente como no deberían. Se empiezan a convertir en legalistas. Y entonces Pablo les empieza a escribir cartas en donde lo que hace es regresarlos a los básicos. Y aunque en algunas ocasiones dice, ámense los unos a los otros, en otras lo hace de una manera tan explícita que trata de explicarle a gentiles lo que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros significa. Una de esas cartas es una carta que escribió a los cristianos colosenses, ¿ok? Así la conocemos como la carta a los colosenses. En el capítulo 3, Pablo les va a dar instrucciones acerca de lo que significa este concepto del amor. Ese capítulo empieza con Pablo diciendo, ustedes ya están en Cristo, que no se les olvide que ahora son de Él, ¿ok? Y entonces, a partir del versículo 12, nos va a explicar lo que amarnos los unos a los otros significa. Fíjense, dice, versículo 12. Por lo tanto, ya que estamos en Cristo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de, y vamos a pararle ahí un momentito. ¿Qué nos está diciendo? Dice, ya que están ustedes en Cristo, dense cuenta para empezar, que fueron escogidos por Dios. Él los apartó para ponerlos a su servicio, son santos, son amados por Él, y por lo tanto, revístanse, y esa palabra significa pónganse como cuando te pones ropa encima. Les está diciendo de qué se tienen que vestir, ¿ok? Y miren, esto que vamos a escuchar ahorita es lo que todo seguidor de Cristo de forma mental, emocional, espiritual, debería de ponerse todos los días, ¿ok? Ahí vienen, dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esas 5 características, junto con un par de cosas que va a mencionar un poquito más adelante, Pablo nos va a decir que eso es como deberíamos de vestirnos. Pero miren, yo me doy cuenta que son palabras que podemos escuchar muchas veces y necesitamos entender a ciencia cierta lo que significan. En el griego son palabras muy descriptivas, entonces vamos a analizarlas una por una. Vamos a empezar con afecto entrañable. Miren, aunque esa traducción que tienen ahí, que es la nueva versión internacional, es una traducción muy exacta, porque en el griego son 2 palabras, la mejor traducción de lo que quieren decir las 2 palabras es compasión. Se deben de tener compasión, pero les voy a decir por qué utiliza afecto y entrañable. Los griegos hablaban de una forma un poco diferente como hablamos nosotros cuando se trata de amar. Tú, por ejemplo, aquí en México y en muchos lugares del mundo decimos, te amo con todo el corazón, ¿no? O sea, nos referimos al corazón, ¿no? O cuando algo te da tristeza, es que me rompió el corazón. Pero los griegos no dicen eso. Los griegos dicen, te amo con todas las entrañas. Piensen en dónde es donde sientes cuando de repente ves algo que te duele, ¿no? Uy, ¿no? O cuando ves a una persona que te encanta, ¿no? ¿En dónde sientes las mariposas? No, ay, mira, ¿no?
O sea, es en el estómago, no en el corazón. Entonces los griegos eran muy específicos, dicen, te amo con todas las tripas, ¿no? Se quiere decir, siento, ¿no? Verdaderamente el amor. Eso es lo que significa literal. Pero cuando dice afecto entrañable, lo que está diciendo es, debes tener una compasión de sentir en las entrañas el dolor de otra persona. Eso es lo que está diciendo. Tienes que tener una compasión intestinal, ¿no? O sea, que cuando veas el dolor de otra persona, cuando veas la necesidad de otra persona, cuando veas a un ser que está sufriendo, lo sientas, no nada más digas, ay, qué gacho, ¿no? Sino que digas, ¿cómo es posible que en el estómago sientas el dolor del otro? Eso es lo que está diciendo Pablo. Se tienen que tener una compasión que sientan en ustedes el dolor de otra persona. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa afecto entrañable, bondad. Bien, la mejor manera de describir lo que quiso decir Pablo aquí es, bondad significa prestarle tu fortaleza a otra persona. O sea, darte cuenta de que otra persona tiene una necesidad, pero no tiene el recurso, y si tú lo tienes, ponerlo a su disposición. Es decir, yo te voy a ayudar, yo voy a poner mi fortaleza, mi inteligencia, los recursos que yo tengo para alivianar tu problema, ¿no? Es gente que va manejando y ve a una persona débil o enferma con una llanta ponchada y se para, ¿no? Y dice, a ver, te ayudo, ¿no? Yo tengo la fuerza para hacerlo. O ve a un compañero, un amigo, un vecino, un familiar que está en una situación complicada y tiene la forma de resolverlo y lo resuelve. No porque tenga la necesidad, porque a lo mejor es un total desconocido, pero lo hace por amor a Dios. Eso es lo que se llama bondad. Y Pablo dice, ponte ese hábito de buscar en los demás su necesidad para darle tu fortaleza. Luego dice, humildad. Y miren, con la humildad, todos tenemos definiciones de lo que significa ser una persona humilde, pero acuérdense que aquí Pablo está hablando de en relación con otros, ¿ok? Entonces, humildad es verte como realmente eres en relación a los demás y en relación a Dios. O sea, si tú te ves verdaderamente como quien tú eres en relación a toda la demás gente y en relación a Dios, vas a ser una persona humilde. Es decir, tú vas a ver a todas las personas exactamente iguales a ti, sin importar quién sea el más fuerte, quién sea el más veloz, quién salta más alto, quién canta más bonito, ¿no? Quién tiene ojos azules, quién nació en una posición económica elevada, no importa qué tienes, porque todo viene ¿de quién? De Dios. Entonces, si tú sabes quién eres en relación a Dios, sabes que absolutamente todo lo que hay en tu vida viene de Dios. Entonces, no puedes jactarte de nada, absolutamente de nada, incluso la capacidad que tienes para producir te la dio Dios. Entonces, todo lo que tienes en tu vida proviene de Dios y cuando eres consciente de eso, ves a los demás y sabes que todos los demás son exactamente iguales a ti. Entonces, fíjense, una persona humilde es una persona que, especialmente los que han tenido mucho éxito, a lo mejor tienen mucho dinero, tienen posiciones más elevadas, gente que es muy bien parecida, especialmente esas personas tratan a los demás sabiendo que eso que tienen ellos de más no es lo que los hace especiales. Eso no te hace especial. Lo que te hace especial es lo mismo que hace especiales a todos los demás. Que Dios te ama incondicionalmente, que Él te creó, que estás hecho a imagen de Dios. Eso hace especial al de al lado y te hace especial a ti. Pero si lo tienes claro, entonces no te jactas de tonterías. Miren, ¿saben qué me parece ridículo? Por ejemplo, conozco gente que se burla de otras personas porque son muy chaparritos. Como si tu altura te la hubieras ganado tú, ¿no? Como si fueras más... Yo, cuando era adolescente, cuando empecé a pasar a adulto, quería yo tener barba y me di cuenta que la barba a mí nomás no. Tengo espacio. Cuando conocí a Karina, llevaba 6 meses dejándome la barba y cuando me dijo que sí, me dijo sí y te rasuras. ¿No? O sea, salía horrible, ¿no? Pero tenía yo amigos que se burlaban de mí porque a ellos les salía barba y a mí no. Como si Dios dijo, no, este es más macho, entonces a este sí le voy a dar barba, ¿no? ¿Qué tiene que ver esas cosas con quién eres en comparación a otro? Bueno, pues lo mismo pasa con tu dinero, con tu inteligencia, con tu posición social. Todo te lo dio Dios y ser humilde significa tratar a la demás gente exactamente como un igual porque eso es lo que son, sabiendo que todo viene de Dios. ¿Ok? Luego tenemos amabilidad. Dice, amabilidad, la palabra lo que nos dice es alguien que se hace amar por los demás. ¿Saben qué significa amabilidad? Una persona amable es una persona que está más enfocada en ti que en él. La tendencia natural del ser humano es estar preocupado por ti.
Pero cuando una persona está más preocupada por la otra persona, por saber cómo está la otra persona, por saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas, qué ha pasado en su vida, o sea, cuando me intereso más por ti, por tus necesidades, que por mí, me estoy haciendo amable a tus ojos. ¿Ok? Y por último tenemos paciencia. Dice, paciencia en relación a otras personas significa tomar la decisión, dice, la paciencia es una decisión, tomar la decisión de viajar a tu velocidad en lugar de a la mía. De bajar mi velocidad si es necesario para ir a tu velocidad, a tu capacidad, al nivel en el que tú estés. Yo bajo mi velocidad y no voy a estar exigiendo que tú vayas a mi velocidad. Normalmente la gente tiende a ser impaciente con los que van más lentos que uno. No, los que van más rápido, ellos son impacientes con nosotros. Entonces, es tomar la decisión de decir, yo no voy a tratar, nunca exigirle a nadie que tiene que ir conmigo a mi paso. Al revés, voy a bajar mi paso para ir a su paso. Esa es una persona paciente, ¿ok? Y luego fíjense lo que va a hacer Pablo. Va a tomar estas 5 y va a decir, gracias a eso va a suceder algo maravilloso en tus relaciones. En el versículo 13 dice, de modo que, ¿no? O sea, cuando tú haces esas 5, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Miren, si somos honestos, vamos a reconocer que vivir con otros seres humanos es complicado, ¿no? O sea, nos tenemos que aguantar las cosas que nos hacemos mutuamente porque somos seres imperfectos, ¿no? O sea, un dicho que siempre tenemos con la gente del staff cuando de repente empieza a haber problemas, le decimos, no, si la iglesia sería perfecta si no hubiera gente. No tendríamos ni un problema, ¿no? Porque la verdad somos complicados y nos hacemos cosas y siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Pero piensa en esto, si tú eres una persona que tiene una compasión, ese afecto entrañable, eres una persona bondadosa que siempre está dispuesta a poner sus recursos en manos del otro, humilde sabiendo que todos somos iguales, amable, preocupándote más por el otro que por ti, paciente porque no te vas a desesperar por lo lento que vaya. ¿No sería más fácil tolerarnos? Si todos hiciéramos eso, ¿no sería más fácil decir, bueno, está bien, va despacio, es inmaduro, está bien, lo esperamos, no tiene el recurso, hay que ayudarle? Nos toleraríamos y sería mucho más fácil hacer ¿qué? Perdonarnos cuando alguien se equivoca, porque estaríamos esperando lo mismo de ellos para nosotros. Nos aguantaríamos mutuamente, nos perdonaríamos, pero entonces fíjense lo que va a hacer Pablo. Pablo va a subir este nivel de perdón a otro nivel. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Qué les está diciendo? El perdón no tiene que ver con la otra persona. No tiene que ver con cómo se porta el otro. No tiene que ver con si te pide perdón, o si se arrepiente, o si por fin cambia. No. Dice, perdonen como ustedes los perdonaron. ¿Cómo nos perdonaron a nosotros? Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados antes que nacieras. Antes que cometieras el primer pecado, ya estaba Él pensando en cómo perdonarte. Entonces, eso es lo que está esperando de nosotros. Dice, esto no tiene que ver con los demás, tiene que ver con cómo te amé yo a ti. De hecho, todas funcionan de la misma manera. Tenemos que tener la compasión que Dios tuvo con nosotros. Tenemos que tener la humildad que Jesucristo tuvo para morir en la cruz por nosotros. La bondad de poner sus fortalezas para salvarnos a nosotros. La paciencia. ¿Se imaginan la paciencia que nos tiene Dios? Si te pidiera que hicieras listas de los últimos 10 pecados que cometiste, ¿cuántos fueron hoy? ¿No? Y así Dios nos ama y nos perdona. Dice, tienes que tener la misma paciencia que yo tuve contigo. Y luego, como para resumir todos juntos, dice el versículo 14, dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí está la vestimenta de un seguidor de Cristo. ¿Cuál es la vestimenta de un seguidor de Jesús? ¿Cuál es? El amor. O sea, el amor, obviamente, miren, yo sé que cuando leemos el título de este mensaje pensamos en ropa, ¿no? Y evidentemente una de las cosas que va transformándose en el corazón de la gente es cómo se viste, ¿verdad? Por amor a los demás. Pero el verdadero ropaje, la vestimenta correcta de un seguidor de Cristo es el amor. Y entonces esto se ve como una sombrilla. Ponnos la siguiente, por favor, fíjense. Tenemos vestimenta del seguidor es el amor, y abajo del amor están las otras 6, afecto, bondad, humildad, amabilidad, paciencia y perdón. Entonces, esta es la manera en que deberíamos de vestirnos todos los días. Ahora, yo sé que algunos de ustedes van a ver esa lista y van a decir, ¿todo eso? O sea, Dios de verdad espera que yo sea eso con todas las personas, en todas las áreas de mi vida, todos los días. Y les voy a decir cosas que la gente me ha preguntado.
especialmente ejecutivos de alto nivel, me dicen, oye, ¿y eso funciona en el mundo real? ¿No? Porque mucha gente piensa que aquí en la iglesia esto es una burbuja, donde todos venimos y hablamos del amor y cantamos y nos agarramos de las manos y cantamos Kumbaya, ¿no? Y luego salimos de aquí y ahora salimos al mundo real y entonces estas cosas ya no aplican. ¿Cómo vamos a tener éxito en el mundo real siguiendo estas cosas? Nos van a destrozar, ¿no? ¿Saben por qué sabemos que esto funciona? Por quien lo escribió. Porque estas palabras fueron escritas por Pablo, que fue un hombre que vivió en el mundo real toda su vida. Pablo no estaba en una iglesia predicando desde un púlpito como yo, en una burbuja. Pablo vivía arriesgando su vida todos los días en situaciones que hoy en día nos darían pánico. Si tuviéramos que viajar como viajaban ellos con la situación social que había en esa época, te aseguro que nadie aquí viajaría, ¿eh? Viajaba en barcos que hoy no te subirías ni de broma. Y así Pablo logró más cosas para la gloria de Dios que lo que vamos a lograr todos nosotros juntos. Te la pongo de esta manera, y no quiero romper tu burbuja, pero en 2000 años nadie se va a acordar de nuestros nombres. Nadie va a citar tus frases. Si escribes un libro, es muy probable que en 2000 años nadie se acuerde ni de que escribiste un libro. No va a haber ningún movimiento en donde estudien lo que tú hiciste. Piensen, no 2000, 1000 años. En el 1016, ¿cuál era la empresa más poderosa del mundo? ¿Quién era el hombre más rico? ¿Quién estaba escribiendo libros? ¿Alguien sabe? Tendrías que ir a buscarlo en Google y entonces vas a saber, pero no tienes idea. Y nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que va a pasar con nuestro nombre, pero te aseguro que Pablo, fíjense, logró todo esto no por lo que dijo, no por lo que escribió, ni siquiera por lo que creyó. ¿Saben por qué lo logró? Por lo que hizo. Porque él tomó acción. Dijo, tenemos que tomar este ropaje y ponérnoslo. Y él, por amor a la gente y por amor a Dios, fue y arriesgó su vida todos los días de su vida para extender el lenguaje de Dios, explicarlo de la forma más clara. Pablo nos está tratando de decir en sus pasajes, esto es posible, ¿eh? Esto es lograble, y si quieres transformar tu mundo, necesitas vestirte de esta manera. Ahora, te voy a decir cuál es la tragedia de este tipo de mensajes. No sé si te está gustando el mensaje, no te está gustando, la gente pues recibe las cosas de diferente manera. Luego hay gente que me califica, ¿no? Cuando bajo me dicen, hoy 8, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, lo acepto, ¿no? Pero si sales de aquí, te vas a lo mejor a comer con algunas personas con las que viniste y platicas un poco del mensaje. Y si después de platicarlo, todo lo que pasa por tu cabeza es, me pregunto qué irán a enseñar la semana que entra, y te olvidas de lo de hoy, para el martes ya no te vas a acordar de nada de lo que dije. Te vas a acordar como del 10%, a lo mejor de las fotos. Ah, sí, te acuerdas. De eso te vas a acordar. Si no haces un esfuerzo consciente, ¿ya?, a propósito, por vestirte con estas cosas todos los días de tu vida, no te vas a vestir con esto nunca. Entonces les voy a decir lo que sugiero que hagan. Y Jesucristo dijo que era un mandamiento, ¿se acuerdan? Dijo, este mandamiento nuevo les doy. Para mí es una sugerencia, pero si eres seguidor de Cristo viene como un mandamiento. Esta es mi sugerencia. En la parte de atrás de su programa les puse las 6 características con una pequeña descripción de cada una. ¿Okay? Entonces te voy a sugerir, fíjate, hoy en la tarde, y tiene que ser hoy en la tarde, porque si no ya no lo vas a hacer, ¿eh? Hoy en la tarde, llega a tu casa, agarra una tarjetita y escribe en esa tarjeta la primera. Afecto entrañable, quiero sentir por las circunstancias de otro. Apúntale una tarjetita. Y mañana, en la mañana, antes de salir de tu casa, tomas esa tarjeta, lees esto, a ver, afecto entrañable, ¿te acuerdas, no? Del amor de la panza, ¿no? Afecto entrañable, quiero sentir por las circunstancias de los demás. Y yo no sé si tienes un tiempo a solas con Dios todas las mañanas o no lo tienes, vaya tú, ¿no? Pero esta vez te vas a detener y durante unos segundos medita en lo que eso significa. Piensa en tu día, piensa en la gente con la que te vas a encontrar, que sabes que vas a ver, y haz una oración y dile, Señor, el día de hoy, ayúdame a sentir por las circunstancias de otra persona. Pon a gente en mi camino y abre mis ojos, Señor. Y cuando veas a alguien que necesita algo, dime, avísame, dime, Para empezar, la primera sorpresa que se van a llevar es, ¿a quién? Porque Dios va a decir, va a decir, va a decir Dios. A ¿no? A los que más trabajo te cuesta. Y a ese lo que tienes que hacer es en ese momento seguirlo. Todas las mañanas, ¿verdad?, de esta semana, durante una semana, tu tarjetita y llévatela contigo.
Y si empiezas a pedirle a Dios diario, Señor, abre mis ojos esta semana, quiero sentir el dolor de alguien, te vas a sorprender de cómo Dios va a empezar a poner gente en tu camino. Y cuando te diga síguelo, obedece. Miren, ¿saben por qué esto es tan difícil? Porque no es natural. No nos viene natural. Si fuera natural al ser humano, Jesucristo no habría tenido ni que venir a decirlo. Entonces, como no es natural, la primera vez cuando Dios te diga hazlo, te vas a sentir raro, vas a decir, pero ese no soy yo. Y Jesús va a decir, hazlo. Y la primera vez que lo hagas te vas a sentir raro, te vas a sentir diferente, pero si lo haces una y luego otra y otra, al rato se va a sentir como natural. Y al rato va a costar cada vez menos trabajo hacerlo y te vas a dar cuenta del impacto que tiene amar a la gente a tu alrededor y lo que empieza a hacer en tu corazón. Y la siguiente semana pones la 2, bondad, quiero prestarle mi fortaleza a otro. Señor, pon gente en mi camino. Cada semana, luego humildad, luego amabilidad, luego paciencia, luego perdón. Y necesitas dar el paso cuando te diga, ven, síguelo. Y te voy a decir otra cosa, mientras más lejano sea tu carácter a estas características, más notorio va a ser para todo mundo. De repente, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pica? ¿Qué guerra? Y por eso la consistencia en esto es importante. No es que lo hagas esta semana, es que lo hagas hasta que cumplas todas y luego lo vuelvas a repetir. Y luego lo vuelvas a repetir. Y entonces al rato, ¿cuál es la otra opción? ¿Cómo quieres que la gente sepa que eres cristiano? ¿Por el pescadito en el coche? ¿No? ¿Por la camiseta? ¿No? ¿Por la calcomanía que le pones a tu computadora o alguna de tus carpetas? ¿Se dan cuenta que lo único que hace eso es hacer el punto? ¿No? O sea, hacer el punto que soy cristiano. Pero piensen en esto, Jesús no vino a este mundo para hacer el punto, vino a hacer la diferencia. Diseñó a su iglesia para que fuera una transformación de la sociedad. ¿No les da tristeza cuando nos damos cuenta de que la iglesia ya no hace la diferencia? O sea, piénsenlo, somos miles de millones de cristianos y el mundo cada vez está peor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la mayor parte de los cristianos vamos mal vestidos. Algunos van desvestidos. Y miren, no es una acusación a nadie, esto es algo que nos afecta a todos. O sea, sé que hay gente que se va de esta iglesia dolida y molesta conmigo. Y la gente me lo dice, no, es que se fue porque dice que pasó junto a ti, iba sintiéndose mal y tú ni siquiera lo volteaste a ver, ni siquiera lo saludaste, no te diste cuenta que estaba ahí. A todos se nos olvida y ves que estoy tan enfocado viendo si la computadora está conectada y si están las canciones, que se me olvida que la gente es más importante que la mugrosa computadora. Y le hacemos daño a la gente. Pero somos todos. ¿Y saben por qué pasa? Porque estamos tan enfocados en las circunstancias que se nos olvida que lo más importante para Jesucristo era amar. Eso es lo más importante. ¿No les gustaría que nuestra iglesia hiciera una diferencia? Que verdaderamente la gente dijera, no, estos seguros son de comunidad de fe porque mira cómo aman. Solo hay una forma: vistiéndonos así todos los días. Vamos a vestirnos de amor. Y en el momento en que Jesucristo te diga, a ese, síguelo. Ese es su llamado, sígueme, a ese. Y entonces vamos a ver cómo dice, el amor de Dios hizo un cambio en tu vida. Y ahora lo que quiere hacer es hacer cambios a través de tu vida. Así es de que, síguelo. Vamos a orar. Salieron volando mis lentes. Padre, Señor, esta lección es tan complicada para muchos de nosotros. Nos lo ha dicho tantas veces, Señor, que verdaderamente como Pedro ya no te escuchamos, Señor. Pasamos pasaje tras pasaje cuando leemos tu Biblia en donde nos dices, ámense los unos a los otros, y a veces ya ni los leemos, Señor, porque pensamos que estas cosas ya las sabemos. Pero lo que tú nos enseñas, Señor, lo que tu apóstol Pablo nos enseña es que no se trata de saber estas cosas, sino de vivirlas. Así que quiero pedirte para todos nosotros, Señor, que nos des la fortaleza de llegar a nuestra casa y apuntar en una tarjeta una de esas líneas. Que nos des la sabiduría, Señor,
para leerla y meditarla y que entre a nuestro corazón y que empiece a residir ahí para que cuando salgamos a la calle tengas la oportunidad de hablarnos, de sacar esa información de nuestro corazón, ponerla en nuestra mente y que escuchemos a tu voz cuando nos dices, sígueme, ama a esta persona, ahí está la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo, que tengamos una fe tan ciega en ti, que sepamos que cuando nos estás enviando algo es porque sabes lo que estás haciendo. Y aunque las circunstancias a veces se vean tan oscuras, Señor, demos el paso de amar y empecemos a ver la diferencia que tú haces cuando vives la vida a través de nosotros. Te amamos, Señor. Te queremos amar más. Ayúdanos a acercarnos más a ti y que esa cercanía verdaderamente nos transforme, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.